Diputado por Araba de Euskal Herria Bildu, Egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Bueno, tenemos muchas cuestiones porque últimamente en el Congreso de los Diputados estamos viviendo algunas imágenes un tanto bochornosas. ¿Cómo lo está viviendo usted? Con preocupación, sobre todo, pero tiene una lógica. Este intento de crispación de la vida en el Parlamento es una estrategia de PP, Vox y de Ciudadanos de intentar crear que una sensación ante la sociedad de que la situación es inviable. Esa sensación es la que quieren crear. ¿Por qué? Porque para ellos ha sido una sorpresa que que una izquierda de las nacionalidades del Estado estemos ayudando y estemos logrando cuestiones importantes para lograr que se beneficie la mayor parte de la población. Ujú. Ellos no creían que esta legislatura iba a terminar. Y entonces, claro, ante este año de lo que quedan, están cambiando la estrategia, y la estrategia es de crear la sensación de que esto es un desastre. Ujú. Enseguida le voy a preguntar por cuestiones relacionadas con nuestro territorio que se dirimen en el Congreso de los Diputados, pero estos días se está hablando mucho de la ley del sí es sí. Hemos visto la comparecencia de Grande Marlaska en el Congreso, también todo lo relacionado con el delito de sedición, pero empezando por quizás la comparecencia del ministro Marlaska, ¿le han convencido las explicaciones sobre lo ocurrido en la frontera, esa muerte en territorio español de un migrante? ¿Le convencen? ¿Debe dimitir el ministro? Dos cuestiones. No nos convence, pero antes de la dimisión hay que investigar y saber dónde están las responsabilidades. La derecha, para eso entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que quiere la gran derechona en estos momentos? Que nos centremos solo en este momento en la dimisión. No, lo que hay que hacer es investigar y en base a la investigación saber depurar todas las responsabilidades. Cuando digo es todas, porque fundamentalmente lo que hay que saber es lo que es la cúpula policial y la cadena de mando, qué es lo que le gustaría en estos momentos, que es una dimisión y que no se investigue. Ujú. Nosotros decimos, hay que investigar, hay que saber dónde están esas responsabilidades y luego tomar las decisiones políticas correspondientes. Por eso digo, ¿nos convence? Nada, en absoluto. ¿Está el ministro mintiendo? Está encubriendo lo que son las verdaderas responsabilidades de la cadena de mando. Ujú. En Ahí, torno a... ahí, ahí tenemos que poner el dedo, la cadena. Y luego él tiene una responsabilidad política que tendrá que depurar. Pero fundamentalmente hay que saber las responsabilidades de cadena de mando, dónde están, quién da esas órdenes y lo que son la cúpula de policial y de interior, etcétera, cómo está intentando y a quién intentan cargar las responsabilidades de lo que son ellos. Se está trasladando que la ley del solo sí es sí es una mala ley, que es una ley chapucera. ¿Lo es? Es una ley mucho mejor que lo que era la anterior. Porque recoge toda la gama de agresiones de la mujer. Y luego esa ley tiene una graduación de implicación, pero claro, esa graduación hay que aplicarla. Y eso es lo que no se ha hecho. Pues, también decimos, si tiene resquicios y que hay que solucionarlos, pueden contar con nosotros para solucionar esos resquicios. Pero la ley es mucho mejor que la que había anteriormente. Pero está habiendo escarcelaciones, está habiendo rebajas de condena. ¿Cómo se explica a la ciudadanía que una ley es buena cuando estamos viendo estas discrepancias también en torno a la judicatura en su aplicación? Porque, claro, la judicatura no es extraña a esta situación de, de incidencia de la derecha extrema y de la extrema derecha. Tenemos una judicatura muy ideologizada, que lo que está dando lugar es que haya unas interpretaciones de parte de lo que es esa ley. Puede haber entonces esa ley unos resquicios que den lugar a la interpretación judicial, que se podrían mejorar con disposiciones adicionales, etcétera, pero la ley es mucho mejor que la anterior. Por lo tanto, hay que cambiarla para evitar estas Se cuestiones. puede reforzar, pero sobre todo lo que tiene que haber es unos reglamentos de aplicación mucho más concretos. Ujú. La reforma del delito de sedición, también cuestión que se está trabajando en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ¿va a ayudar a encauzar las relaciones entre España y Cataluña? Bueno, es un buen ejemplo del el intento de polarización que existe. Hay que hay que abrir los caminos precisamente para que toda la represión,
todos los caminos de negar a las naciones del Estado que puedan hablar, que tengan voz, que tengan salidas democráticas, hay que generarlas y hay que abrirlas. Uno de los elementos es eliminar las vías represivas contra los intentos que ha habido precisamente pues, de referéndum en Cataluña, concretamente. Y hay, pues, el que eliminar el delito de sedición es un elemento que es básico, pero es un elemento de partida Ujú. y que efectivamente esa ley luego tiene otros elementos también que habría que discutirlos. Pero en estos momentos que se apruebe eliminar la figura de la sedición es un elemento importante. Y es que es un contrasentido histórico que exista todavía esa figura en el Estado español, en Europa. Te fijas, hemos hablado de tres cuestiones: la ley del solo sí es sí, la tragedia de Melilla, el delito de sedición. Son cuestiones que van a pasarle factura a Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones, en unas encuestas que de momento siguen dando como primera opción a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular, con esa posibilidad de que gobierne con la extrema derecha. Claro, efectivamente es lo que se intenta crear. Con respecto a todas estas cuestiones, hay que darse cuenta de una cosa. Es en la ejecución de, de esas leyes, el poder que tiene esa derecha extrema dentro de los aparatos del Estado son los que están extralimitando los posibles errores o la aplicación de parte que se está haciendo, intentando crear esas contradicciones. ¿Le pueden pasar factura? Pues depende de cómo se comporte el PSOE de lo que queda de legislatura, demostrando realmente que son avances lo que se pueden traer y que tiene que contar con todos los sectores progresistas precisamente para seguir avanzando. La salida no es echar para atrás, sino tirar para adelante. Ujú. La violencia verbal que estamos escuchando y viendo en el Congreso es preocupante. Es algo, no sé si de lo que nos tenemos que acostumbrar de aquí a que acabe la legislatura. ¿Siempre ha habido esta violencia verbal o solamente ahora estamos poniendo el foco en ella? Ustedes saben bastante de lo que es esa violencia verbal. No, o sea, estos niveles de violencia verbal no han sido normales. O sea, ha habido periodos concretos en los que puede haber habido esas situaciones, pero en la polarización existente que viene ya desde el comienzo de la legislatura. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos presentamos a las elecciones y dijimos que íbamos a parar a la derecha, o sea, nuestro objetivo, uno de los tres objetivos fundamentales era parar a la derecha, era porque esto ya se estaba viendo ya, precisamente desde la moción de censura a Rajoy. Y entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez esto se va exacerbando más y creemos que van a intentar exacerbarlo más de aquí a futuro. Incluso intentar paralizar la actividad dentro del Congreso de los Diputados. Ujú. ¿Está siendo demasiado permisiva la presidenta del Congreso de los Diputados? Pues está teniendo una bastante irregular en su actuación entre lo que dice que va a hacer y lo que hace, pues no se corresponde cuando que dice que no lo va a permitir. Pero también hay que tener en cuenta que por parte de Vox y por parte del el PP, que posiblemente intentarían en una actitud menos permisiva esa de expulsión por ejemplo, de diputados ante estas actitudes, podrían ser también aprovechadas por PP y Mm. para Vox para radicalizar su situación y llegar a paralizar Pero sí lo que tiene que haber es una correlación mayor entre lo que dice que va a hacer y lo que hace. Ujú. Hablemos de presupuestos porque su grupo, Euskal Herria Bildu, ha vuelto a apoyar en Madrid y por tercera vez en esta legislatura el proyecto que ha presentado Sánchez. También en Navarra ha habido acuerdos. ¿Esto es una cuestión electoral? No. Antes os comentaba, ¿no?, que cuando nos presentamos a las elecciones, dentro del objetivo fundamental que llevábamos era parar la ofensiva de la derecha extrema y de la extrema derecha, del tripartito, en ese intento de retomar la hegemonía política dentro del Estado. Entonces, en ese sentido, nuestra estrategia de negociación de presupuestos tiene un sentido Mm. en esa línea. Le pregunto lo Y de si luego, es y una... luego
y luego, o sea, a la vez o sea, porque digo, porque el tema político es fundamental ahí. Y luego hay que lograr dentro de ese presupuesto que la crisis económica no la paguen las personas, las de siempre, las clases populares. Hay que darle vuelta a esa situación. Y ahí viene una actitud no electoralista, sino precisamente de largo plazo. Le pregunto si es una estrategia electoral porque en Madrid apoyan los presupuestos, en Navarra también, y en Euskadi se han desmarcado de las negociaciones con el gobierno de Urkullu. Pero es que ¿Hay que marcar diferencias en Euskadi? no. Bueno, es que hay diferencias. Es que hay unas diferencias importantísimas. En Navarra y en Madrid hemos tenido posibilidad de hablar y de negociar. ¿Aquí no? Aquí no. Allí hemos tenido, durante la elaboración de los presupuestos, la posibilidad de proponer, de discutir, de negociar, y aquí no. ¿Por qué? Claro, las situaciones son muy diferentes. Aquí PNV-PSOE tienen una mayoría electoral que dicen el plato de lentejas o lo tomas o las dejas. Y entonces la situación, por eso digo que hay diferencias importantes, pero no en el electoral. Ujú. Sí, es en el tema de oportunidad creada por las diferentes mayorías existentes. Bueno, como decíamos, han acordado ese presupuesto con Sánchez. Son 10 partidas importantes para Euskadi, las acordadas dentro de ese presupuesto para el año 2023. Entre otras, el límite del 2% a la actualización de las rentas de alquiler, el aumento de un 15% a las pensiones no contributivas. También tenemos 200 nuevas plazas de MIR, 600.000 euros para el memorial del 3 de marzo. También hay cuestiones relacionadas con la gestión de los impuestos a la banca, energéticas, en fin, hay 10 propuestas que se han aceptado y que están en ese acuerdo presupuestario. ¿A qué van a destinar, por ejemplo, esos 600.000 euros que van para el memorial 3 de marzo? El, ponerlo en marcha. Llevamos 2 años de proyecto. Aquí o sea, el gobierno vasco hizo, por ejemplo, un estudio que hacía falta 1.200.000, creo, euros para poder intervenir en lo que es el edificio. Pues todo el tejado, humedades, y eso está totalmente parado. Con esto lo que queremos es decir, bueno, hay esta partida, pues vamos a avanzar, o sea, con gobierno vasco y con el resto de instituciones de puesta en marcha. Vamos a romper el parón existente. Ese es el objetivo. Y había ese proyecto, porque hay que recordar que es una partida que va a proyectos ya en marcha, y lo que intentamos son proyectos que están parados, arrancarlos. Ujú. Para Lava también se han pactado otros 700.000 euros que están destinados a la creación de la planta de tratamiento de bioresiduo proyectado en Asparrano. Cuéntenos algo más sobre este proyecto. Dentro de lo que es la transición energética, el tratamiento de los residuos es otro de los elementos importantes y sobre todo cara a las diferentes cuadrillas, comarcas de nuestra zona. Entonces esto es un proyecto para la llanada, Ujú. en la cual hay que darle valoración a los residuos y darle salida a ese problema que tenemos en los pueblos. Es compostar los residuos orgánicos que podemos tener tanto en las viviendas como en las diferentes producciones agroganaderas que tenemos en el territorio. ¿Cuándo va a ser una realidad y qué va a suponer también para la comarca? Esto es, como te decía antes en el anterior proyecto, es poner sobre la mesa un punto de partida y que tiene que arrancar ya durante el próximo año para ponerlo en marcha ya. Ujú. También en el ámbito universitario hay determinadas cuestiones que han pactado con el gobierno, por ejemplo, traer 1,5 millones para la UPV, 1 millón de euros para la Universidad Pública de Navarra y otros 2 para la de Mondragón. Cuéntenos un poco sobre estas cuestiones también. Nos gustaría que habría sido más. Ujú. O sea, y entonces teníamos 14 proyectos de investigación diferentes que hay dentro de las universidades, fundamentalmente dentro de la universidad pública, pero también de lo que eran el resto de universidades existentes, sobre todo porque el elemento de investigación es un elemento estratégico fundamental
en el desarrollo social y económico de nuestra sociedad. Y por eso nos interesaba, hemos hecho hincapié en todo el proceso de negociación, que en todo el proceso de investigación y desarrollo tiene que ser uno de los elementos que los presupuestos, no solamente estatales, sino los presupuestos de aquí, de la comunidad autónoma y de Navarra, en el que tenemos que hacer especial hincapié, cara a la transición energética, cara al desarrollo social, cara al mantenimiento y desarrollo de nuestra industria. Nos parece que son elementos que son fundamentales desde en lo energético hasta lo tecnológico. Ujú. Resulta un poco llamativo que dentro de esas partidas haya 12 millones para la Universidad de Mondragón, siendo esta última privada. Ustedes que reivindican lo público. ¿A qué responde Claro, porque esto? hemos tenido que negociar, porque básicamente, ya te he dicho, nosotros habíamos presentado 14 proyectos, en los cuales la mayoría eran de lo público, y entonces lo que pasa es que el CSIC en las negociaciones ha dado prioridad a aquellos proyectos que encajaban más dentro de las líneas que estaban desarrollándose en el Estado. Nos habría gustado, por eso, que se habrían elegido otras 6 más, que eran además de investigación puntera que existe dentro de la universidad pública, pero no hemos podido conseguir. Nosotros tenemos, en este proceso de negociación, la fuerza que tenemos. O sea, que no suelen, dentro de la discusión está, por ejemplo, pues estáis jugando a pequeñas en la partida. Digo, bueno, en muchas cuestiones, con las cartas que tenemos, o sea, fundamentalmente es no perder la partida y sacar lo que puedes. O sea, y nos habría gustado, en este sentido, que habría otros 4 proyectos en los que estuvimos insistiendo, pero en los que no pudimos, hemos hecho públicos la lista precisamente de los proyectos que llevamos, pero así están las cosas. También tenemos la fuerza que tenemos. Ujú. He mencionado yo algunos de los acuerdos, pero no sé qué otras partidas van a llegar a Araba y en qué se va a invertir, más allá del repaso que hemos hecho, algunas cuestiones muy determinadas. Pues mira, pues el nuevo teatro del audio, que también necesita, pues que eh, es importante. Necesitábamos una partida precisamente para desbloquear la situación en la que estábamos. Mira, hay una pista, el tema de la pista ciclable que recorre toda Europa, que es entre Alsasua y, y hasta lo que es el pantano de Landa, Ujú. que es todo un recorrido europeo también, estratégicamente es un tema que es importante. Como cosa curiosa, podemos destacar, por ejemplo, el problema que tenemos en Álava con la división administrativa de que Treviño no sea todavía Álava. Por ejemplo, la carretera a la altura de Armiñón, encima de Manzanos, pues recorre el trayecto por Treviño y tiene unos efectos de ruidos, de incomodidades sobre Manzanos, y nadie podía actuar para hacer una barrera sonora. Y bueno, pues por ejemplo, pues en cuestiones de estas, pues hemos conseguido que se recojan dentro del presupuesto precisamente para poner de manifiesto la disfuncionalidad de lo que supone todavía la separación de Treviño de Álava. El puente luego en infraestructuras, por ejemplo, con el tren, pues facilitar el acceso a las estaciones y el puente, por ejemplo, que facilite la unión de Izarra de los 2 núcleos. Bueno, hay una lista bastante importante. Ujú. Bueno, estas son cuestiones, como decíamos, que han pactado en Madrid con el gobierno. Nos decía también que no ha sido posible en Euskadi con el gobierno Urkullu, bueno, por las cuestiones que nos planteaba. En Gasteiz sí que hace falta. El gobierno de Urtaran necesita al menos un voto para sacar adelante los presupuestos. Hace unas semanas estaba aquí la que va a ser candidata de EH Bildu al Ayuntamiento de Gasteiz, Rocío Vitero, hablando de que no había líneas rojas en EH Bildu para pactar con Urtaran. ¿Qué sabe de esto? ¿Cree que va a ser posible acuerdos en el Ayuntamiento de Gasteiz entre su formación y el gobierno municipal? ¿O eso se lo dejamos a los encargados Yo en no el puedo hablar ayuntamiento? de los detalles concretos en estos momentos, pero sí puedo hablar de lo que es la actitud. La intención es que no haya líneas rojas, tiene que haber acuerdos en lo que son elementos de futuro, sobre todo, en las líneas estratégicas de futuro, y todo aquello que pueda servir para avanzar del ayuntamiento, de romper los cuellos de botella que tiene en estos momentos la ciudad, y que se planteen
pues claramente en ese sentido, desde lo que sé concretamente es que se va con esa actitud abierta y sin líneas rojas. Bueno, tenemos todavía unas semanas por delante para que eso se materialice. ¿Han pactado ustedes, y lo hemos venido hablando estos días, la subida del 15% en las pensiones no contributivas durante el próximo año? El gobierno ha anunciado también la subida del 8,5 para las contributivas, y en medio de este debate nos plantea el ministro Escrivá ampliar a 30 años los años que se tendrán que tener en cuenta para calcular nuestra pensión, descartando dentro de esos 30 años los dos peores, es decir, se van a tener en cuenta 28 de los 30. A priori, ¿qué sensación tiene con esta propuesta del ministro Escrivá? Nosotros lo que le hemos dicho a su equipo, cada año que se prolonga de periodo de cotización, supone una pérdida de 0,5 o 0,75 puntos en la pensión. O sea, se reduce la pensión en un 0,5%. Cada año que se prolonga. Entonces, cada año, esto supondría, en estos momentos sería, lo que está proponiendo es un 5% de pérdida, de entre un 5 y un 7% de pérdida de poder adquisitivo en las pensiones. Cada año que se da de elección supone recuperar un 0,75 un punto. Lo que tendría que venir es que nos proponemos dos cuestiones: o dejarlo en 25 años, que ya han subido, o tiene que ampliarse ese periodo de quitar años, de selección de quitar años. Que eso Es decir, supondría que dentro de los 30 no sean 28, sino que 25, 24, 23, los que se consideren. el equilibrio Ujú, podríamos hacerlo descontando 4 o 5 años. ujú. Y entonces estamos abiertos en cualquier línea de negociación que se nos plantee en ese sentido, siempre que no afecte al poder adquisitivo, teniendo en cuenta que desde el año 13 el periodo de cálculo ha subido de 15 años a 25. Esos 10 años han supuesto una pérdida de 8 puntos en el poder adquisitivo medio de las pensiones. Esos 8 puntos de antes, más otros 5 que se plantean, serían una pérdida de poder adquisitivo con respecto al 2013 del 13% En aproximadamente. cualquier caso, el tiempo corre en contra de esta reforma, porque tiene que estar lista para el 31 de diciembre, es lo que se le pide al gobierno. No sé si Pues habrá de acuerdo. todavía no nos ha llamado. Ujú. O sea, hablarlo seriamente con este tema. La cuestión de negociación en Madrid no está nada fácil con el PSOE tampoco, ¿eh? O sea, requiere firmeza, requiere claridad y sobre todo en ese sentido es lo que nuestro propósito en este año que queda. O sea, que no den por hecho nuestro apoyo si no hay realmente una negociación y claridad en los temas. Tengo un minuto para ir despidiendo la entrevista. Este próximo año va a estar marcado por las elecciones forales municipales y las generales, que veremos cuándo son. ¿Con qué perspectivas cree que sale EH Bildu a esas elecciones forales y municipales con sus dos candidatas? Y le voy a pedir que despachemos esta cuestión en 30 segundos. Eh, Álava, la gente de Álava tiene ganas precisamente de cambio, tiene ganas de luchar y en ese sentido, pues EH Bildu lo que ha puesto es dos magníficas candidatas a disposición de la gente de Álava. Lo he hecho en 15 segundos. Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado por Álava de Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Gracias a vosotros, eskerrik asko.